y logro de los aprendizajes esperados. En ese sentido, el objetivo de la norma nos regula los procedimientos para elaborar y aprobar el cuadro de horas, asignando horas de determinadas áreas curriculares a plazas de cargo de director, plazas jerárquicas, plazas de profesor y la bolsa de horas, que más adelante también detallaremos de manera más específica. No sin antes tener en claro que nosotros, a través de la DITEN, tenemos varios procesos de gestión en lo que corresponde a docentes. Tenemos el proceso de reasignación, que como ustedes pueden ver, desde emergencia y salud hasta personal y unidad familiar. Esto contribuye también en el marco del proceso de cuadro de horas, porque sabemos que los profesores ya tienen un destino, ya tienen una plaza y tienen horas asignadas. Entonces, ese insumo es muy importante para el proceso de cuadro de horas. Asimismo, el proceso de encargatura, que ya lo tenemos a la par también, en su ratificación ya tenemos plazas, ya que tienen una cobertura de su asignación de horas, y a la par tenemos, a su vez, el proceso de racionalización que también está en curso, en el cual brindará información si es que corresponde o no tantas secciones o no, personal docente excedente, y que podemos ir evaluando también. Estos tres grandes procesos alimentan el cuadro de horas que vamos a llevar desde octubre a diciembre con el cronograma que presentaré más adelante. Estos grandes 4 procesos y otros que llevan otras direcciones nos van a ayudar para alimentar la información rumbo al contrato docente en enero del siguiente ejercicio 2025. Para que tengan una idea de más o menos cuántas instituciones educativas formulan cuadro de horas, tenemos cerca de 10.800 instituciones entre secundaria, EBR, alrededor de 10.000, y tanto EVA, ciclo avanzado, 787 instituciones. Un número muy importante para que corresponde a este proceso a cargo de la DITEC. Yendo así, vamos a dar unos hitos y lineamientos que están en el marco de la norma, claro está. Los hitos son 5 muy importantes. El primer hito es desde la formulación, que se presenta como anteproyecto en la institución educativa. El segundo hito es cuando ya se presenta al UGEL o DRE, y ellos se encargarán de revisar, y de haber alguna observación, también lo deben hacer, y claro está, de acuerdo al cronograma que se presenta. Aquí hay un punto muy importante, que también vamos a acotarlo más adelante, la importancia de los tiempos en la aprobación de los cuadros de horas. Si hay instituciones educativas que de acuerdo al cronograma se ven en riesgo de no aprobación, la DRE-UGEL va a tener que hacer la formulación que corresponde. Pasaremos al hito 3. Si no hay ninguna observación, se aprobará con acto se aprobará y se remitirá al área de personal. Si esa evaluación la hace todo el comité, y una vez que está todo aprobado, pasará prácticamente a su aprobación con un acto resolutivo. En el transcurso del cuarto hito de la aprobación, se estará registrando la información en los formatos que corresponden para que culminar en el hito número 5 con el registro de toda la información en el sistema Nexus. Esos 4 hitos de manera muy general contribuyen a la contratación docente para el buen inicio del año escolar. Siendo así, las etapas ya un poco más detalladas tenemos desde la primera etapa, la segunda etapa y la tercera. La primera etapa, como mencionábamos, a cargo de la institución educativa, quien se encargará de la elaboración y la formulación. En esta etapa tenemos las acciones de conformación del comité a nivel de la IE y de la UGEL. Hay direcciones regionales, como lo comentaba, que tienen todavía instituciones educativas a cargo, que también conformarán su comité. Entre las acciones para la formulación deben definir la distribución de horas de acuerdo al plan curricular institucional de cada institución educativa. Aplicarán los criterios para la asignación de carga horaria del docente y formulará el cuadro de horas según corresponda en función al número de secciones necesarias evaluadas en marco del proceso de racionalización, tomando en consideración las plazas ocupadas y vacantes de cada IE, el techo de bolsa y la forma de atención y modelo de servicios que determine la IE. Aquí hacemos una primera pausa y ustedes, como pueden ver, está
de manera negrita el número de secciones necesarias evaluadas en el marco del proceso de racionalización. Hay que recordar que el número de secciones pasa por un proceso que comentaba al inicio de racionalización. Ahí ya es la coordinación entre el comité y el especialista en racionalización de poder brindar a las instituciones educativas el número de secciones con el cual formulará su cuadro de horas para el siguiente ejercicio. Claro está que deben estar debidamente financiadas para que se pueda formular. Y de acuerdo a toda esa información, remitirá la propuesta, claro está, a la UGEL, concluyendo con la primera etapa. Pasamos a la segunda etapa, en la cual se va a hacer la revisión y aprobación de los cuadros de horas, siendo esta a cargo de la UGEL. Revisarán todas las propuestas de los comités, formularán observaciones en caso exista, y claro está, como todas las instituciones educativas no cuentan en muchos de los casos con todo el personal para conformar el comité de la UGEL o de la dirección regional pasará a elaborar el propio. Siendo así, se aprobarán los cuadros de horas con acto resolutivo para culminar prácticamente en la tercera etapa a cargo del responsable del sistema Nexus con el ingreso de información y su reporte vía envío de la base de datos. De manera general, ustedes pueden ver que estas son las etapas que hemos tenido a bien y lo recogemos de la 148 del año anterior y que nos acompaña también en este ejercicio. Pasaremos a ver los criterios generales de cómo considero o qué tengo que tener como idea central para poder elaborar o formular el cuadro de horas. Muy importante, como lo mencionaba hace un momento, el número de secciones y grados aprobados por UGEL en base al CAP. El CAP lo tenemos en referencia en el sistema Nexus. Y claro está, debe estar en concordancia con el plan de estudios vigentes, sea de GER, sea de GEC, de fortalecimiento y así a cada institución educativa. ¿Qué cargos le corresponde tener horas? ¿Bajo qué orden de prelación? Tenemos los cargos de directores. Como saben muy bien, la norma está orientada solamente para secundaria EBR y EVA ciclo avanzado, en los cuales los cargos de directores solamente pueden asumir 12 horas, ni más ni menos que ello. Y lo pueden referenciar de acuerdo a la norma técnica de racionalización, la RBM 071 del presente año. Hay que acotar que si una institución educativa solo tiene el nivel secundario, si tiene menos de 10 secciones, el director dará 12 horas. Si hay una IE fusionada entre los niveles inicial y primaria, si tiene menos de 3 secciones, dictará 12. Y si tuvieran los 3 niveles, en su sumatoria debería, si tiene menos de 12 secciones, dictará también 12 horas. ¿Sí? Pasaremos a los cargos jerárquicos. Para efectos de la norma, solamente de los 5 cargos jerárquicos de la ley de la reforma, solo podrán comprender 4 en este momento, que corresponde a EBR, tanto el jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico y coordinador de tutoría. Todos tienen una jornada de 40 horas y un dictado de 12. Pasará de ahí a los cargos de profesor. No consideramos horas de profesor de IP porque no tiene horas, ni profesor de educación física porque en secundaria están por áreas curriculares y profesor de educación física solo le corresponde al nivel primario. ¿Sí? Eso para acotar algo muy importante. El profesor nombrado se agrupa por área curricular y elige sus horas por grados y secciones de acuerdo al número 527 de la presente norma. ¿Sí? Se van a escoger primero los que tienen la mayor escala magisterial. Si empatan en la escala, será por el tiempo de servicios de la IE donde labora, y pues podría ser también los tiempos de servicios oficiales, ¿no? Claro está, si se completó las horas al personal nombrado, de haber todavía horas vacantes, pasarán a las plazas que corresponden. Y si aún así todavía faltará horas para completar el total de plan de estudios, se asignará a la bolsa de horas. Estos son los criterios generales y de orden de prelación en lo que corresponde a cargos y su asignación horaria. Un punto muy importante, ¿quiénes conforman el comité para este trabajo tan interesante? Tenemos a nivel de las instituciones educativas, el director de la IE, que es el presidente, el subdirector de la IE, en caso lo tenga, el secretario, siempre y cuando tenga una mayor escala,
y un representante de los docentes elegidos por votación entre los nombrados. Las funciones que tiene este comité es así: proponer el cuadro de horas de acuerdo al número de secciones, el plan de estudio, el plan curricular institucional y el CAP del sistema Nexus. Esos 4 variables importantes para que puedan hacer y formular su cuadro de horas. Cuando esté culminado, lo presentan junto con el acta de la elección del representante de docentes. Esto es lo que corresponde al comité de la institución educativa. En el caso de las UGELes o direcciones regionales que aún tienen a cargo instituciones educativas, será director o jefe de gestión pedagógica, el responsable de Nexus, que hace la de secretario, el especialista en racionalización, el especialista en finanzas y un especialista en EBR de educación secundaria, o también podría, en todo caso, un especialista de EVA, según corresponda. Acá es muy importante, muy aparte de que nosotros le brindemos asistencia, está dentro de las funciones del comité del UGEL-ODRE también brindar asistencia técnica a sus instituciones educativas. Realizar el cuadro de horas de las CIES que no cuenten con el personal para conformar su comité, como lo comentábamos hace un momento, y asimismo poder consolidar las plazas que no tengan carga horaria de acuerdo al anexo 4 de la presente norma, y pasará prácticamente al proceso de racionalización para hacer una racionalización o reubicación según corresponde. Ahora también la conformación de los comités para secundaria en alternancia o secundaria en tutorial. Para alternancia será el director de la institución educativa quien lo preside, y un representante de personal docente, en tanto que tutorial será el director de la IE y un coordinador del núcleo educativo para la acción que nos corresponda para dar inicio a esta formulación de cuadros. Esto para la conformación del comité y algunas funciones muy importantes que deben tener en cuenta. El cuadro de horas, como saben muy bien, nos basamos en diferentes planes de estudio, dependiendo si es GER, GEC, EVA, y las modalidades en lo que corresponde a la parte de E y B. Siendo así, nosotros tenemos, como ustedes pueden visualizar, según la forma o modelo de atención. Tenemos las áreas curriculares que ustedes pueden visualizar en la columna de la izquierda, entre matemática, comunicación y lengua originaria o segunda lengua, que va a los planes de IB, tanto en fortalecimiento, realización y ámbitos urbanos. ¿Sí? La jornada de EBR, de primero a quinto, se mantiene a las 35 horas, viendo la variante en la formación técnica, que podría pasar el área curricular de educación para el trabajo de 2 a 8 horas. En tanto que la jornada de GEC pasa de 35 a 45 horas por sección, siendo un número variante en la cantidad de horas por área curricular, que ustedes los pueden visualizar como matemática de 4 a 6, comunicación de 4 a 5, inglés de 5 también, y otras áreas curriculares. EVA se mantiene de primero a cuarto año con las 30 horas, y pasaremos tanto a los planes de estudio de IB, en los 3 modelos que nos presentan. Claro está que la diferencia es en comunicación, porque acá ya es un poco más específico, que será comunicación en lengua originaria y comunicación segunda lengua, manteniendo, claro está, las 35 horas que pueden mostrarse dentro de los planes de estudio. Hay unas condiciones muy importantes para poder hacer y la formulación que corresponde a este proceso. ¿Sí? Entre la primera condición se toma en consideración que el director de la institución educativa distribuye las secciones y grados de acuerdo a los turnos que funcionan en la IE. Puede ser de primero a quinto en la mañana, o primero a quinto en la tarde, primero y segundo en la mañana, tercero, cuarto y quinto en la tarde. Eso ya es una consideración y evaluación de acuerdo a cada institución educativa y de acuerdo a la realidad de cada año. Pasará luego, los profesores nombrados de acuerdo a su área elijan las horas por grado y sección, en ese orden de prelación. Primero las distribución de secciones y luego los profesores pasarán a elegir sus horas. ¿Sí? Eso lo pueden ubicar en el subnumerales 526 y 527 de la norma. La asignación de bolsa de horas, tanto en EBR ciclo avanzado, estará registrada en el sistema Nexus,
Muy pronto lo estaremos indicando y cargando en el sistema, y haremos también un link para precisar lo propio, y deben tener en cuenta que ese techo que se asigna no se debe pasar sobre lo que ya está permitido. Un punto muy importante para las mujeres que aún tienen unidades operativas, la sumatoria de las unidades operativas que tengan a cargo no deberá pasar entre sí. A manera de ejemplo, si tengo 3 operativas y tengo 500 horas de bolsa de horas, puede variar entre ellos. El año pasado 200, este año 200, y este año podría ser 100. La variación entre ellas no debería de pasar las 500 horas que se estaría aprobando. Eso lo pueden ubicar en el numeral 647 de la RM 148. Los criterios y precisiones que también nos acompañan, es muy importante tener en cuenta que el profesor que ostenta más de un título, cuenta con un título de segunda especialidad, puede solicitar las horas pedagógicas a otra área curricular. ¿Sí? Eso lo tienen que tener en consideración antes del inicio del cuadro de horas. Otro punto muy importante dentro de los criterios es sobre los profesores nombrados que acompañan en el plan de estudio de instituciones educativas GEC. Ellos formulan su cuadro de horas con 24 o 25 o 26 horas. ¿Sí? Eso para la formulación. Claro está, hay que acotar también que los profesores, muchos de estos profesores nombrados, que el siguiente año tienen cargatura por funciones, cuando se saque un acto resolutivo, recién se registra en el sistema Nexus la plaza espejo y liberará las 12 horas de dictado. ¿Sí? Eso está en el literal C del numeral 631 de la norma. Y aquí, para hacer un punto muy importante, que las 12 horas que liberan no están en función ni relación con la bolsa de horas. Es totalmente independiente. ¿Sí? A manera de sugerencia, a profesores que tienen este cargo de funciones, debería de brindarse a los que tienen 24 horas, ¿no? Pero eso es una evaluación que la hace cada UGEL, solamente darle una sugerencia a ellos para que sea una mejor cobertura, y lo pueden encontrar ello en el literal D del numeral 631 de la norma que nos acompaña. Otro criterio y precisión muy importante son para instituciones educativas y secundarias con formación técnica, para que puedan hacer el desdoblamiento en el área de educación para el trabajo. La UGEL de contar con el presupuesto y bolsa de horas en el sistema Nexus para que puedan dar el habilitante y puedan desdoblar. ¿Sí? Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta para los comités de las UGELes y la coordinación que corresponda para cada una de estas instituciones. Eso lo pueden encontrar en el literal B del subnumeral 632 de la RBM 148. Unos alcances también muy importantes para este proceso. Tenemos en cuenta que una vez aprobado el cuadro de horas, tenemos 3 acciones que nos pueden ayudar para hacer algunas modificaciones a lo que ya está registrado. Pero hay que acotar algo muy importante, que solo se pueden realizar una vez que están aprobados los cuadros de horas. ¿Sí? ¿Y por qué? Hay que tener en cuenta que nosotros manejamos mucha información, consolidamos mucha información, y la carga a veces posterior a, podemos tener un pequeño error en el registro, podría ser de matemática, cuando era de comunicación, entonces podemos darle una revisión después del registro y evidenciar el cambio a solicitud de cada UGEL para hacer la evaluación y hacer que por algún error de registro podamos modificar. Por el reordenamiento o redistribución de bolsa de horas entre instituciones educativas también es una acción. Por el retorno del titular a una plaza con un área curricular distinta a la que le corresponde. Por reasignación o plaza que cuente con área curricular distinta también a la que corresponde, lo que estábamos mencionando dentro de los procesos de plazas. En tanto que también tenemos una opción para reajuste, es por restitución en el cargo a través de una medida cautelar. Entonces tenemos la primera opción de reajuste, un sinnúmero de acciones que nos habilita el poder modificar lo que nosotros hayamos podido ingresar en el sistema en la primera acción de registro de información cuando culmina el cronograma. Una segunda acción muy importante es cuando se incrementan las horas de plan de estudio por metas de atención, ¿sí? Y esto va de la mano con
las horas necesarias que podríamos tener en algunas de las instituciones educativas, producto del proceso de racionalización. A manera de ejemplo, si yo tengo 10 secciones y secciones necesarias son 11, y de acuerdo al proceso de racionalización, si economía me da la asignación presupuestal para esa dotación adicional de 35 horas por sección en EBR o 45 horas en GEC, podremos sacar una RD de ampliación para poder brindar esas 35 horas adicionales. En tanto, así como tenemos para ampliar, también tenemos reformular en el caso contrario si es que disminuyeran las metas de atención, porque podemos en este caso de repente aprobar 10 secciones, pero en el momento de inicio del año escolar ya por X motivos bajaron las metas de atención, ya no son 10 secciones, sino son 9 secciones, lo cual tendríamos que reformular el cuadro de horas, o también podría ser por fusión, integración, ¿no? De una IE que tiene el mismo nivel que estuvieran cercanas, o por cambio de encargaturas también es un punto muy importante que se podría tomar en consideración para reformular el cuadro. Se tiene a bien en tanto para los cuadros de horas, qué áreas curriculares tenemos y qué especialidades afines son para cada una de ellas. Y aquí hacemos un paréntesis para poder brindar la información que en el área curricular de comunicación en lengua originaria como segunda lengua, tenemos especialidades en mención que son vinculantes a ellas como educación integral bilingüe, lengua esperada, lengua, literatura y comunicación, lengua y literatura y comunicación. ¿Sí? Esto se ha tenido a bien a poder agregar en su momento en la RM 148, haciendo la diferenciación en lo que corresponde al área curricular de comunicación en lengua originaria o lengua originaria como segunda lengua. Sí, este es un punto muy importante para nuestras instituciones educativas de EIB. Muy bien. Como ustedes pueden visualizar, aquí tenemos las actividades que comprenden las 3 etapas del proceso. Tenemos las acciones, los responsables en cada una y los plazos a cumplir. Dentro de las acciones de la primera etapa, conformación del comité, recepción de solicitudes del área curricular, ¿sí? Para hacer el cambio, que está a cargo de los profesores, claro está, la clasificación de los profesores por área curricular, aplicación de los criterios de prelación, asignación de la carga, presentación reclamos, atención reclamos, elaboración del cuadro de hora pedagógica y presentación de la propuesta ya culminando la primera etapa. Y si nos vamos a los plazos, prácticamente hoy día estamos iniciando el proceso y culminará esta primera etapa en la primera semana de noviembre. Culminando la primera etapa, tenemos la segunda para la revisión y aprobación, que está a cargo de las direcciones regionales y los UGELES, revisan, aprueban y elaboran el proyecto de resolución para el cuadro. ¿Sí? Y los plazos son entre la segunda y cuarta semana de noviembre. Una vez culminado esta segunda etapa, pasaremos a la tercera para el registro de información en el sistema Nexus a cargo del especialista, que será prácticamente entre la primera y tercera semana de diciembre, posterior prácticamente al inicializador del sistema Nexus. ¿Sí? Este es un cronograma de actividades tentativo. Claro está que hay muchas UGELes que de repente podrían culminar antes, solamente estaríamos coordinando para ver y a la espera de que salga el inicializador y el de carga posterior al cuadro de horas de cada uno. Para el momento de revisión y aprobación también corresponde a la Mauricio, norma. disculpa la interrupción. Sí, sí. Quiero invitar al 50% de participantes que aún no se han registrado. Los invito que además de colocar sus preguntas en el chat, puedan terminar con esta tarea. Así que, por favor, los invito a registrar su asistencia. Continuamos. Tu audio, Mauricio. Pasaremos a lo que corresponde a la revisión y aprobación de la norma.
Las funciones para este momento del ejercicio, tenemos los integrantes, que es el jefe del área de gestión pedagógica, quien va a verificar que el comité del UGEL elabore los cuadros de las IES que no pueden conformar, en tanto que también debe verificar que las IES que no presenten a tiempo también lo puedan formular, ¿no? Para que no tome en riesgo la carga al final. Y eso es un punto muy importante porque se ha estado visualizando que lo hacían posterior a la conclusión del cronograma. Tenemos el segundo integrante, que es el responsable del sistema Nexus, como secretario técnico, va a verificar que las plazas de director tengan las 12 horas, las plazas jerárquicas también 12 horas, en tanto que las plazas de cargo de profesor tengan 24, 25, 26. ¿Sí? Eso también los formatos ayudan en sí porque están prácticamente establecidos y cuando se haga la carga y se haya por ahí algún error, también lo va a poder visualizar de manera muy, muy pronta y prudente. Ahora, claro está, hay plazas que también por baja meta de atención o porque de repente hay más profesores de una misma área curricular, no tendrían horas, entonces los que no tengan esa carga horaria pasarán al anexo 4 y el propio estaría pasando esta información al responsable de racionalización para su reasignación o reubicación según corresponda uno. El especialista en racionalización, la tarea que tiene, va a evaluar posterior a los cambios a las propuestas, la ampliación de los cuadros de horas, siempre que exista saldo de bolsa de horas posterior al cierre del proceso. ¿Sí? Porque pueden haber instituciones, así como instituciones educativas, que crecen a instituciones educativas que también puedan tener la opción de que bajan las metas de atención, entonces podría quedarnos un saldo habilitante tanto en plazas o en bolsa para poder atender alguna ampliación posterior. Evalúa la pertinencia de aprobar los cuadros de horas que no hayan cumplido con asignar el total de horas de plan de estudios del aire. Y esos son los puntos muy importantes que debemos tener en consideración. En tanto, que el especialista en finanzas debe verificar el presupuesto de toda la unidad ejecutora en lo que concierne al cuadro de horas. Tiene que verificar la información del financiamiento de todas las plazas y de todas las bolsas a utilizar. ¿Sí? Entonces, esa es la función que debe tener el especialista en finanzas para que no podamos tener ningún inconveniente en ese sentido. En tanto que el especialista en educación verificaría los reclamos presentados ante los comités de las IAS, también sobre solicitudes de cambio de curricular que se hayan aplicado de manera correcta a los criterios de prelación, como a su vez también que las IES formulen de acuerdo al plan de estudios que le corresponde. Eso es de acuerdo a las funciones que tienen esos 5 integrantes del comité para la formulación del cuadro de horas. Sobre la ampliación, reajuste y reformulación que ejecutábamos en láminas anterior, está claro, dentro del subnumeral 646 de la presente norma, se pueden hacer siempre y cuando se considere lo siguiente: la reubicación o redistribución de bolsa de horas entre IE y una misma mujer, que no implique superar el techo de horas asignado, claro está. Esta información, la autoridad competente, DREUGEL, recopila la información, elabora el sustento y emite la resolución a la DITEM para su carga en el sistema Nexus. Debe informar posterior a la carga al comité de cuadros y al comité de contratación para su posible y su posterior publicación y adjudicación. Hay un punto muy importante que si existiera saldo de bolsa de horas en EBR, solo se puede ejecutar dentro de ella en caso de que en EVA tenga un saldo de bolsa de horas. Tenemos el habilitante de que pueden ser redistribuidos a EBR. ¿Sí? Entonces, eso también es un punto importante a tomar en consideración. En tanto que, como ustedes saben muy bien, que la asignación de horas a nivel general solo se puede entre 24, 25 o 26 horas. En el caso de las 24, 25 o 26 horas que se da para las plazas en general son las horas curriculares, debiéndose a bien completar con las horas extracurriculares según corresponda con 11, 10 o 9 horas. ¿Sí? Esa asignación para cada profesor debe acreditar la experiencia o especialización en cada una de ellas. Y esa precisión lo podrán
ver en el numeral 539 de la RBM 148. En el proceso de reordenamiento tenemos un punto muy importante sobre los saldos de bolsa de horas, ¿sí? El reordenamiento de bolsa de horas, por lo regular, es cuando hay un incremento de secciones desde la aprobación, el registro final y una solicitud posterior, ¿sí? Si una institución educativa, como primer punto que ustedes pueden ver, solicitaría al UGEL un posible desdoblamiento. La UGEL deberá analizar y sustentar ante la dirección regional el posible desdoblamiento en el numeral 661 de la presente norma. ¿Y por qué? Deberá sustentar ante la DRE, porque en el caso al cierre del ejercicio y de la carga no se haya podido cargar o queda un saldo en cada UGEL, esos saldos quedan en custodia de la dirección regional o de la gerencia. Ya no pueden hacer uso las UGELs de ese saldo, ¿sí? Por eso tendrían que sustentar lo propio. Siendo así, la DRE confirmará el uso de los saldos que estén debidamente financiados por la UGEL y la redistribución en el caso en algunas que presenten déficit de acuerdo al reporte que nosotros podamos brindar. Hay que recordar que el proceso y la culminación del mismo termina la tercera semana de diciembre y nosotros estaríamos brindando ya los reportes prácticamente la última semana del año. ¿Y cómo hacemos para esas acciones de reordenamiento de bolsa? Hay que verificar el déficit de bolsa de horas tomando en cuenta los resultados del proceso de racionalización en el CIRA web. Solicitar a sus genes que presentan el déficit, el sustento, para poder verlo. Ahora, claro, si nosotros hacemos esa redistribución, si Lugel ya remitió la información a las gerencias, ya las direcciones regionales tienen que gestionar ante el gobierno regional para que hagan una nota modificatoria del tipo 4 y hacer las modificaciones de reordenamiento. Una vez que ellos emitan un acto resolutivo, motivará a la DRE a sacar un acto resolutivo reordenando y transfiriendo la bolsa de horas de una UGEL a otra. Teniendo esa información, ya la DRE lo remite a la DITEN estos dos actos resolutivos para que se implementen y se distribuyan dentro del sistema Nexus, ¿sí? Posterior al reordenamiento, con efectividad del año fiscal del año siguiente, se deberá hacer las notas modificatorias durante el mes de enero, ¿sí? Por eso vamos a gestionar el primer informe, el primer saldo de bolsa de horas, la última semana de diciembre, para que puedan hacerse las gestiones, cada uno en las regiones que correspondan, de haber saldos, y su redistribución para que se ejecute el primer mes del año y quede firme para los siguientes años, ¿sí? Eso es un punto muy importante, porque si lo hacemos en los meses siguientes, prácticamente no vamos a poder, vamos a tener que hacerlo el siguiente año y así no sucesivo, ¿sí? Es un punto muy importante tomar en consideración. Y entre las disposiciones complementarias, podemos dar entre una de ellas, que las instituciones educativas, que son gestionadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, formularán y aprobarán su cuadro de horas de acuerdo a sus planes de estudio vigentes, para el cual deben respetar la jornada de las plazas asignadas en el marco de la carrera pública magisterio. El motivo de la segunda disposición complementaria va orientado a, de aprobarse una norma técnica que modifique o amplíe planes de estudio de los que ya forman parte de esta norma, nosotros brindaremos ya las facilidades como dirección técnica normativa para las cargas de los formatos que corresponden. Entonces, por ese lado, no habría inconveniente si aprobarse algún plan adicional o una variación, estaremos atentos para poder brindar todo el apoyo a cada una de las sugerencias o direcciones que nos acompañen. Hasta ahí sería todo por el momento. Pasaremos a la etapa de las preguntas, estimado Álvaro. Muchísimas gracias, Mauricio. El tema es un tema complejo, quizás, pero con la asistencia técnica que brindamos a cada una de las regiones, pretendemos resolver no solo las dudas que queden hoy, sino todas. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos porque todavía tenemos pendientes algunos registros
de asistencia y nos van a permitir también en ese tiempo ordenar las preguntas. Luego ya iniciamos la parte de resolución de sus dudas en la que podrán evaluar también esa actividad. Una pausa y volvemos, Mauricio.